La oposición insiste en la necesidad de observación internacional para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Hablo de la oposición venezolana. Y es que, según informa el diario La Verdad, Jesús Torrealba, Chugo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, que es una coalición de partidos de oposición y de derecha en Venezuela, indicó que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, no tiene potestad para desestimar la posibilidad de convocar a observadores internacionales para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Pero ¿por qué el CNE rechaza esta observación si no tiene potestad? Porque lo hace bajo la subordinación y órdenes del gobierno. El gobierno sí tiene la potestad para rechazar una observación, pero Venezuela es un país en el que no existe una división o separación de poderes, en el que Estado, poder electoral y también poder judicial son lo mismo, porque no hay subordinación del uno al otro, no hay una separación, no hay una autonomía, que es lo más importante que debe haber en toda democracia y en todo principio de separación de poderes en una democracia, algo que en Venezuela lamentablemente no hay en estos días, y por ende el CNE obedece o tiende a obedecer a la línea política del gobierno y por ello desestima esta observación internacional tal y como lo hace el gobierno, tal vez por órdenes del mismo. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, dijo que no tiene el CNE potestad para desestimar esta observación internacional. La declaración de Tibisay Lucena, quien es la presidenta del CNE, sobre la observación internacional es desestimable. Ella no es la cabeza de un poder autónomo, dijo Torrealba en una entrevista con Unión Radio. Ayer, Tibisay Lucena, presidenta del CNE, declaró que ni el ente rector ni Venezuela son monitoreables. Esto al respecto de la solicitud de la oposición de tener observación y observadores internacionales para los venideros comicios. Pero ahora yo me pregunto, si el CNE es un ente transparente, como al parecer así lo ha hecho notar ante la opinión pública venezolana, o por lo menos ante los medios venezolanos, ¿por qué dice que no son monitoreables? La idea es que realmente se están, o si tienen confianza de que su estructura es obediente a las reglas y a los principios de la ética, la moral y la transparencia en una democracia y en la democracia participativa, ¿por qué no aceptar una observación internacional que pueda legitimar esa transparencia de la que tanto se ha hecho eco el CNE? Según Torrealba, el CNE no es autónomo y se deja influir por decisiones políticas de terceros. A pesar de la negativa del ente electoral, el representante de la coalición opositora dijo que el 6 de diciembre va a haber observación internacional fortalecida. Aquí hay organizaciones como la Asamblea de la Educación, personas que han pasado por Súmate o como Ojo Electoral, que son partidos políticos venezolanos, y han acumulado experiencia. Hay recurso humano que garantiza una observación nacional de alta factura. Durante la conversación con Unión Radio, Torrealba reiteró que debe seguir abierta la puerta para la observación internacional calificada. Esa observación internacional responde a parámetros internacionales. Una misión de observación internacional tiene que estar antes, durante y después de una elección, pero aproximadamente debe llegar al país unos 6 meses antes de las elecciones, y aún no han llegado, y faltan mucho menos de 6 meses para las elecciones de diciembre. Faltan unos 4 meses. 4 meses faltan para las elecciones y debe emitir también un dictamen que es una opinión que determina la calidad del proceso. Pero, ¿qué debe hacer la oposición para que se cumpla esta tan anhelada observación internacional? La oposición debe recurrir a mecanismos logísticos por comisiones, es decir, solicitar una observación internacional que funciona de la siguiente manera, estableciendo comisiones para cada tarea con mecanismos logísticos eficientes, una comisión encargada del escrutinio de los votos, una comisión encargada de que el voto sea y se mantenga secreto, sin ayuda ni observación ni acompañamiento de nadie, una observación encargada de que el proceso de trámite y registro se cumpla cabalmente, pero la oposición, debe solicitar observación también a la ONU para que de esta forma Venezuela o el gobierno venezolano no pueda presentar una opinión, una oposición radical, ya que forma parte de la ONU y le conviene formar parte de la ONU, de la Asamblea General por lo menos, y de esa forma, ¿por qué no recurrir a una observación de la UNASUR, una de la Organización de Estados Americanos, más observación nacional, para que el gobierno se vea de alguna u otra forma protegido
por la UNASUR, que obviamente responde a intereses políticos del gobierno venezolano.